Señores, buenas tardes. Ya en unos minutos vamos a conversar con el intendente Carlos Nájar sobre la situación que se está planteando en la provincia, sobre los municipios del interior, sobre la refinanciación de las deudas y sobre cómo están viendo el peronismo fundamentalmente estos diálogos entre el gobernador y Germán Alfaro. De eso vamos a hablar en unos minutos con Carlos Nájar, intendente de Las Talitas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo anda usted? Muy bien, un gusto compartir esta mesa como siempre. Bien. Doctor, vamos puntualmente a dos temas. Primero, el fallo de la Corte de la Provincia sobre el caso Belén, después hablamos sobre el fallo nacional sobre las tarifas. Caso Belén. Sí, en verdad ha sido una semana muy generosa en cuanto a casos que se pueden considerar casos pilotos o leading case, digamos, casos verdaderamente señeros y que en cierta forma van a sentar verdaderos precedentes en los anales jurisprudenciales, tanto a nivel local o provincial como también a nivel nacional. Respecto al tema Belén, podemos decir que se trata de un fallo que no ha abordado el fondo de la cuestión, que está planteado a través de un recurso de casación, que es la instancia revisora de las sentencias que dictan las salas que al efecto tienen, digamos, la Cámara Penal en el orden local o en la justicia ordinaria provincial. En ese sentido, podemos decir que la Corte se ha pronunciado sobre un aspecto, si se quiere, procesal o procedimental, en cuanto ha considerado que el plazo de prisión preventiva que venía cumpliendo, en este caso, la aún hoy imputada, habida cuenta de que el fallo condenatorio todavía no ha quedado firme. Por lo tanto, sigue siendo imputada y no condenada. Es decir, que cabe no la aclaración. Con la liberación de Belén no termina No. el caso. No termina el caso en absoluto porque todavía falta el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Es un recurso de casación que lógicamente ha abordado el fondo de la cuestión, una cuestión demasiado delicada, una cuestión que seguramente se ha ventilado con todos sus entremeses, con todos los pliegues que pueden tener este tipo de casos en una audiencia oral que en definitiva no tuvo, digamos, demasiado impacto público en su momento, pero que después sí adquirió ribetes, digamos, de strepito fori o adquirió relevancia pública cuando se conoció la condena. Habida cuenta de que la defensa llegó esgrimiendo como principal argumento de que se había tratado de un aborto espontáneo, de que no había sido un homicidio, que de todos modos, tratándose de un homicidio, así como hay un agravante, en este caso por el vínculo, habida cuenta que se dice que se trata, digamos, del bebé que había dado a luz Belén precisamente en el Hospital Avellaneda, pero tenía a su vez, digamos, algunos atenuantes, como ser, por ejemplo, el estado de emoción especial en que se encuentra una madre inmediatamente después de dar a luz, que la doctrina denomina estado puerperal. Pero bueno, cualquiera sean las consideraciones o las elucubraciones que podamos hacer al respecto, la verdad que todo eso debe estar plasmado en la casación y para pronunciarse sobre ese tema, la Corte también, ¿no es cierto?, va a tener que hacer un abordaje sobre el fondo del asunto, que lógicamente, ¿no es cierto?, será muy diverso y muy distinto al que ha hecho en esta oportunidad. Porque, claro, ¿qué ha dicho en este caso concreto? Aquí en este caso concreto ha dicho, el plazo de prisión preventiva que está cumpliendo la imputada ha excedido los 2 años que se consideran en virtud de los tratados internacionales, en este caso concreto del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8º, ¿no es cierto? Hace más de 2 años que está en condición de prevenida, o sea, de imputada con la medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto no corresponde que ese plazo continúe, ¿no es cierto?, prolongándose, habida cuenta de que incluso el fiscal de Cámara no solicitó a posteriori de la audiencia, habida cuenta de que lo hubiera podido hacer, que se prorrogue la prisión preventiva. Se dictó el fallo, inmediatamente se hizo reserva de casación, lógicamente cuando se leyeron los fundamentos del fallo, con posterioridad, allí se plantearon los fundamentos de la casación y en todo este interín la imputada seguía privada de su libertad, pero no por la condena,
sino en virtud de que estaba cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, que como sabemos todos, tiene aristas netamente procesales. ¿Qué se podría decir para solicitar, en este caso, la prórroga de la prisión preventiva? Se podría considerar que, habida cuenta que recayó una condena grave y de cumplimiento efectivo, bien podría el imputado ponerse, como se dice, a buen resguardo, darse la fuga y no comparecer a estar a derecho cuando se la cite nuevamente. Pero al no haber pedido, ¿no es cierto?, el fiscal de Cámara, en este caso el doctor Sales, la prórroga de la prisión preventiva, se consideraron cumplidos los 2 años que como plazo máximo considera, ¿no es cierto?, esa supraley que son los tratados internacionales, y por eso se le dio la libertad. ¿Y por qué llegó a la Corte? No, porque la Corte tiene un recurso de casación y en el marco del recurso de casación, que es la instancia en la cual está precisamente el fallo, el cese pasó por la Cámara, se denegó el cese y la Corte lo concedió al cese de prisión como una actuación colateral o incidental. La pregunta es, 30 segundos para esto. ¿Qué pasó con la defensa? No puedo abrir juicio sobre la defensa. La verdad que se la critica mucho a la defensa, pero considero realmente que quienes ejercen, en este caso, la defensoría oficiales, quienes cubren esos cargos, ¿no es cierto?, actúan de una manera muy prolija, muy meticulosa y con gran solvencia técnica. Con esto no quiero concretamente defender a quien tuvo a su cargo el ejercicio de la representación de Belén en la audiencia oral. Las personas que tienen mucha plata, seguramente esta situación no se le hubiera planteado. Vea, tengo entendido que Belén arrancó, ¿no es cierto?, este proceso, todo este largo proceso que lleva ya 26 meses, o sea, más de 2 años, arrancó con un defensor particular. Y luego, ¿no es cierto?, tuvo que terminar en la Defensoría Oficial, habida cuenta de que a lo mejor no recibió las respuestas esperadas por parte del abogado particular que su familia le había puesto. Pasamos, doctor, a hablar ahora del fallo nacional referido a las tarifas. ¿Qué opinión le merece a usted? También es un caso piloto, también es un caso líder, también es un caso para tenerlo muy en cuenta, porque la Corte no se ha limitado, digamos, a dictar un fallo estrictamente legal, sino que se ha permitido formular una serie de consideraciones que se podrían considerar como una suerte de creación pretoriana, o sea, cuasi legislado o casi legislado a través del fallo, diciendo que se trata de un servicio público para la determinación de su tarifa. Por lo tanto, se debe tener en cuenta básicamente la variable socioeconómica, o sea, se debe considerar la capacidad de pago de quienes deben afrontar, en este caso, ¿no es cierto?, el abonar la tarifa de este servicio. Y bueno, hoy nos encontramos ante un escenario donde, por más que la audiencia pública sea una audiencia pública en la que se debata, en la que se llegue a conclusión que este aumento del BTU, ¿no es cierto?, de un precio que aumentó en un 75%, el BTU en una unidad de medida, que como que no viene al caso entrar en ese tipo de consideración. Por más que la audiencia pública diga el aumento del Poder Ejecutivo en cuanto al precio del gas en Boca de Pozo, que fue un aumento de más del 75%, se justifica por tales y cuales variables, lo mismo para fijar la tarifa en el futuro. Ojo, el Poder Ejecutivo va a tener que tener en consideración la calidad y el carácter de servicio público que le ha dado la Corte a este servicio esencial, valga la redundancia, y en consecuencia lo primero que tendrá que considerar es la capacidad de pago de quienes deben abonar la factura. Gracias, doctor. No, al contrario. Hacemos una pausa y ya volvemos en unos instantes para hablar con el intendente de Las Talitas.